En principio, esta es la segunda charla de una serie de conferencias organizadas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el Departamento de Calidad de FEMEVA, por la Sociedad Argentina de Calidad de la Atención y esta feliz idea básicamente habla de lo que llamamos terapias humanizadas o terapias seguras y centradas en el paciente y su familia. La, la idea es, en principio, hacer 3 encuentros que ya estamos programando alguno más. Y el primer encuentro contamos con la disertación del doctor Antonio Galesio, que se encuentra en este momento entre los presentes. El segundo encuentro vamos a contar con la doctora Rosa Reina, y en el tercer encuentro, que va a ser, y ya lo estamos agendando para el 31 de agosto, miércoles 31 de agosto, la licenciada María Aide Cartelli. Básicamente, ese tercer encuentro se va a dedicar a hablar sobre intervenciones en comunicación y intervenciones en cuidados paliativos. Un poco la idea es primero, para hacerlo lo más breve posible, es presentarles a Rosa Reina, que es jefa de sala de cuidados intensivos del Hospital San Martín, básicamente con una trayectoria muy importante en lo que conocemos como terapias en el paciente, y creo que hoy nos va a hablar de algunos de esos logros. Como bien lo dice la diapo que ya está compartiendo, y también fue expresidenta de la SANTI. Así que, sin mucho más preámbulo, Rosa, es toda tuya la charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a FEMEVA, muchísimas gracias a los que están participando. Lo que voy a contar es un poco cómo hicimos nosotros esta transición de una terapia intensiva, clásica, convencional, a empezar a incorporar a la familia, y eso en cierta manera, y les voy a mostrar también, que nos hizo replantear un par, 2 o 3 nada más, son varias, pero en estas prácticas que tuvieron también mucha participación la familia. Nosotros estamos en esta terapia intensiva, acá estamos casi en el periodo, digamos, de cambiarnos, tuvimos la suerte de pasarnos prácticamente un edificio nuevo que se hizo en el Hospital San Martín, donde todo un piso, el segundo piso era terapia intensiva y terapia intermedia, entonces pasamos realmente de un área donde, como ustedes ven, realmente los espacios eran muy pequeños, un poco lo que hablamos en la charla anterior, muy difícil, prácticamente sin separación entre paciente y paciente, muy difícil de poder tener gente, familia, pero bueno, tratábamos igual de hacerlo, un poco también, como se habló en la charla anterior, con lo poco que teníamos, tratar de hacerlo, de que los pacientes pudieran estar en compañía de su familia. Por supuesto que pasar a una terapia intensiva que, como ven, es mucho más amplia, habitaciones más amplias, con luz externa, mucho más espacio para movernos, nos facilitó realizar esto de una terapia intensiva con puertas abiertas y con la presencia de la familia, y pensando siempre en el paciente como centro, paciente y familia como binomio. Uno siempre decimos que uno interna un paciente, pero también interna la familia, ¿no? Porque el ingreso de un paciente desestructura un poco la familia, y en muchas ocasiones realmente es una situación muy angustiante, muy traumática, y también nosotros tenemos que pensar en la familia, y de hecho es un poco la propuesta que nos hicimos, y por supuesto en el personal, ¿no? Que tiene que estar cómodo, trabajar cómodo,
tiene que aceptar estos nuevos paradigmas o estas nuevas ideas y ser partícipe, ¿no? Trabajar en equipo. Bueno, también tuvimos la suerte de tener esto que es lo que se llama la famosa isla, ¿no? Donde está todo lo que son las conexiones de los diferentes monitores de los pacientes a una central. Obviamente esto nos llevó varios años, no es que de entrada lo tuvimos, pero bueno, fueron cosas que fuimos, estaban planeadas, se retrasaban, insistíamos para que se lograra, y bueno, hoy por suerte tenemos esto, allá a los costados están las habitaciones, y así son las dos terapias, la intensiva y la intermedia, que la verdad que durante la pandemia la intermedia fue intensiva, o sea que hoy hablamos de intensiva. Y esto es un poco lo que le dije, no trabajo en equipo, esto siempre fue un poco nuestra forma de trabajar. Aquí empezamos a pensar que teníamos mucho más posibilidades de permitir que la familia estuviera mucho más tiempo, y crear el consultorio post-UCI. Y, como dijimos, replantear algunas de las prácticas que estábamos haciendo. Yo les voy a hablar de dos: replantearnos nuestra práctica de analgesia y sedación y manejo del delirio, y las úlceras por presión, o sea, las famosas escaras, que la verdad que eran impresionantes, 70 y pico % de nuestros pacientes tenían escaras. Eso era inadmisible. ¿Cómo planteamos esto de la analgosedación y nuestra práctica? Un detalle a resaltar: nosotros nos trasladamos a esta nueva terapia intensiva el 29 de abril del 2009, empezamos a trabajar y vino la famosa pandemia H1N1, o sea que volvimos todo para atrás, era atender a los pacientes graves, distrés respiratorio, pacientes jóvenes, todos eso ustedes ya lo conocen, pero bueno, fuimos sacando datos dentro del tiempo que teníamos, especialmente cuando fue pasando la pandemia, más o menos para octubre, en realidad en agosto ya más o menos empezaron a bajar los casos, empezar a ver cómo estábamos hasta ese entonces, ¿no? Y tomamos como indicador este indicador de la SEMISIOC, de la Sociedad Española de Medicina de Cuidados Intensivos y Emergencia, no, Cuidados Intensivos y Coronaria, perdón, que son los días de sedación adecuada versus los días totales de sedación por 100. Y lo que vimos es que, o sea, lo que hicimos fue todo un análisis retrospectivo, si tomamos todas las tablas de los pacientes, toda la historia clínica de los pacientes, y lo que vimos es que solo el 28% de estos pacientes tenían un RAS, ¿no? Que es lo que mide el estado de la conciencia, en cierta manera, adecuado, ¿sí? Para la cantidad de drogas que tenían esos pacientes y para la patología que tenían esos pacientes. O sea, el 72% lo teníamos en este RAS de -4, o sea, totalmente planchado, sin ningún tipo de indicación. Entonces, esto, indudablemente, si queríamos empezar con una terapia donde los pacientes son el objetivo, o sea, el confort del paciente, y que la familia esté con los pacientes, no podíamos tener a los pacientes, al 72% de los pacientes dormidos sin ningún tipo de indicación. Entonces acá empezamos, que fue muy laborioso, pero esto fue uno de los indicadores que medimos, y que la verdad que hasta a nosotros nos asombró. Pero esta fue nuestra realidad, entonces empezamos a trabajar sobre esto. ¿Cuáles fueron, como ustedes ven, o sea, los tiempos, como todo hospital público, los tiempos se van prolongando? Si esto lo empezamos a hacer en el 2010, después que pasó lo del H1N1, las vacaciones y qué sé yo, más o menos en el 2010 empezamos un poco a trabajar. Las guías de analgosedación que se publicaron, las de la ACCM se publicaron en el 2013, que apuntaban a tener a los pacientes con una sedación ligera, con un RAS entre -2 y +1, salvo que haya situación que indique un RAS menor a -3, usar más opiáceos, siempre focalizando más en el dolor de los pacientes, para que los pacientes no tengan dolor, entonces usar más fentanilo, remifentalino, incorporar como droga sedante el propofol, disminuir la indicación de midazolam o de benzodiazepinas, tratar de incorporar la dexmedetomidina, que es un analgésico, perdón, es un sedante con efecto analgésico, muy difícil de conseguirlo en esos momentos, muy caro. El propofol realmente nos llevó bastante tiempo, porque el hospital lo compraba solamente para anestesia, entonces ahora incorporar la terapia intensiva, y además también se incorpora el servicio de emergencia, era hacer una compra mayor. O sea,
Todo esto era toda una logística que había que tener presente con todos los tiempos, que son las compras, ¿no?, en las instituciones públicas, pero bueno, esto no fue inmediato, pero este fue el objetivo, ¿no? Tratar de tener propofol para la terapia intensiva, conseguir todas las drogas, hacer los ateneos, mostrarles toda la bibliografía que había, que se podía tener en infusión continua por más de 24 a 48 horas, lo mismo que la dexmedetomidina. O sea, esto fue todo un trabajo, también presentar toda la evidencia, para que se comprara también para la terapia intensiva. Incorporar escalas sistematizadas de dolor y de delirio, las diferentes escalas para detectar el dolor, el delirio, que realmente no las estábamos usando. Estandarizar las soluciones, o sea, las drogas sedantes y analgésicas, estandarizar rangos y dosis, y ahora se los vamos a mostrar, con pauta de prescripción, que nos facilitaron muchísimo el saber qué dosis estaban teniendo estos pacientes para evitar ese 70% de pacientes que estaban dormidos sin ningún tipo de necesidad. Y por supuesto medir la adherencia a esta primera etapa. Nos guiamos en las famosas ABCDF Bundle, simplemente las voy a nombrar, la que es primordial evaluar siempre el dolor, tratar de prevenir, saber que todas las prácticas que se desarrollan en terapia intensiva, todas duelen, algunas duelen mucho más que otras, entonces el paciente no tiene que tener dolor, porque el dolor es uno de los factores que lleva a que el paciente esté excitado y que tenga delirio, y entonces entramos en ese círculo vicioso, donde le damos más droga para bajar la excitación, y simplemente calmando el dolor podemos evitar usar drogas a estos pacientes, tratar de hacer ensayos de despertar espontáneo todos los días, o sea, de suspender las drogas, de ver si el paciente está en condiciones de empezar el destete, elegir, como dijimos, la analgesia siempre y la sedación según el paciente. Si no, todo paciente que entra a la terapia intensiva, que está con un respirador, tiene que tener un sedante. No es así. Eso es, como le dije, 70 y pico % estuvo de más. Entonces era no repetir de nuevo esa mala experiencia que no nos habíamos dado cuenta, pero que al paciente no le hace bien. Evaluar el delirium, sabemos que el delirium es muy frecuente, más del 80% de los pacientes en terapia intensiva lo tienen, y se van con delirium a la casa, entonces uno tiene que al menos minimizar todos aquellos factores de riesgo que pueden llevar al delirium. La movilización temprana, ejercicio y la integración, obviamente, de la familia. Estas son las pautas de prescripción. Yo aquí les traje una sola. Esto lo hizo más que nada el servicio de farmacia. Lo que hicimos es integrar un equipo de trabajo con otros profesionales. Los farmacéuticos integraron la terapia intensiva y ellos armaron esto, y esto para todas las drogas: fentanilo, remifentanilo, propofol, mida, todas, ¿sí? Bloqueantes neuromusculares. Lo que hicieron es estas grillas que facilitaron muchísimo el uso, y que son grillas de doble entrada. O sea, en el caso de fentanilo, por un lado tenemos las dosis, ¿no? Seleccionamos qué dosis le queremos dar a esos pacientes. Por el otro lado tenemos el peso en kilos de esos pacientes, y entonces con esta preparación estándar, que ya sugerida y aconsejada por el servicio de farmacia, porque mantiene la estabilidad de la droga, con esta preparación estándar, si yo le quiero dar a este paciente de 65 kilos, 3 gamas kilo hora de fentanilo, lo tengo que hacer a 12 mililitros hora. Entonces sé que si por algún motivo a este paciente lo estoy llevando a 20 mililitros hora, con esta concentración estoy subiendo la dosis y viceversa, ¿sí? Entonces eso nos facilitó muchísimo poder seguir y no pasarnos con las dosis de las drogas, y empezar a tener al paciente más despierto. Esto es lo que le había comentado, ¿no? Cuando hicimos todo esto teníamos simplemente solo el 28% de los pacientes con una sedación que era adecuada, y en el 2014, cuando volvimos a rever, y ahora les voy a mostrar las otras diapositivas, ya 37% tenían una sedación adecuada y un 63% una sedación inadecuada. Si habíamos bajado, si bien no era mucho, pero habíamos bajado esta incidencia de pacientes que estaban profundamente dormidos sin ningún tipo de indicación. También evaluamos los errores en la prescripción, en esta nueva forma de
tener una forma de prescripción con esta grilla que facilitaba muchísimo. Bueno, como siempre se sabe, ¿no? El error es más frecuente en el fin de semana que en los días de semana, si bien estos porcentajes son de mediano a bajo, pero siguen siendo altos. Entonces, bueno, era seguir incrementando esta educación para poder disminuir esta tasa de error, que obviamente va en detrimento de la calidad de atención de los pacientes. Bueno, continuamos, y como ven, realmente fuimos bajando las dosis o el uso de midazolam en forma significativa. Desde que comenzamos con este protocolo, incrementamos la dosis de fentanilo, porque esa es otra de las cosas que habíamos visto, que estos pacientes estaban sedados, pero muchos de esos no tenían analgesia. Y el midazolam, o sea, las benzodiazepinas y el propofol, no tienen efecto analgésico. Son sedantes, pero al paciente le sigue doliendo. Entonces, realmente, prácticamente teníamos muy poca analgesia en estos pacientes. Entonces, esa era una conducta a mejorar. Aumentamos las dosis de analgésicos, tener a los pacientes con mayor analgesia que con sedante. Por supuesto, en todo lo que es la primera etapa, no tuvimos dexmedetomidina ni propofol, porque no se compraba para la terapia intensiva, pero luego empezamos a tener, y como ven también, fuimos bajando el RAS, si bien todavía seguíamos teniendo a los pacientes bastante dormidos, pero bueno, ya pasamos de una sedación profunda, que es -4, -5, casi coma, a una sedación de -3. Pero igual teníamos bastante todavía para mejorar. Bueno, seguimos con esto. En 2017 habíamos incrementado la dosis o el uso de fentanilo, que aquí nos tuvimos que replantear de nuevo, porque estábamos viendo también el efecto, ¿no?, de despertar a estos pacientes, el efecto de la adicción, o sea, cuando queríamos despertar del fentanilo, tenían sintomatología de adicción a los opiáceos, así que ahí empezamos a bajar un poco estas dosis y ponernos una meta un poco más baja, no las 9 gamas kilo recomendadas, sino como 5 gamas kilo como de máxima nuestro, y solamente utilizar dosis más alta cuando fuera necesario. La dexmedetomina, tratar de incorporar más dexmedetomidina, propofol, fuimos bajando ostensiblemente el uso de midazolam, y fuimos bajando el RAS, o sea, los pacientes ya para el 2017 y ya más cerca del 2018 y 2019 ya teníamos a los pacientes más despiertos, que este era nuestro objetivo. Obviamente nos llevó todo este tiempo, pero bueno, las situaciones son así, ¿sí? Y empezamos a poder evaluar el Camico, ¿sí? Acá hay una disminución en la incidencia de delirium, pero esto sinceramente son datos que no les puedo decir que sean verdaderos, porque empezamos a medir, a utilizar el Camico y a medir el delirium, pero realmente no fue importante. O sea, ¿qué hicimos? Si los pacientes despiertos, la familia presente, permitimos absolutamente todos los dispositivos para que el paciente pudiera ver una película, pudiera escuchar a sus otras familias con una tableta, con un celular, tener su propia computadora, aún estando conectado al respirador, pudiera escribir. Los pacientes tienen mucha debilidad, pensemos en eso, entonces cuanto más tiempo están dormidos, esa debilidad es mayor, y se les dificulta este tipo de maniobras finas, ¿no? Poder tomar un lápiz, poder expresar escribiendo qué es lo que siente, y en algunas situaciones, no en este caso, perdón, que a veces los pacientes nos escribían cosas que estaban manifestando el delirium. O sea, a través de lo que escribían los pacientes, nos dábamos cuenta que estaban delirando. Hasta tuvimos un casamiento dentro de la terapia intensiva. Los pacientes, bueno, esto, si ustedes ven acá, esto es algo absolutamente casero, que lo hicieron entre los kinesiólogos, los terapistas ocupacionales. Esto es una silla que está armada con esos caños, creo que es para el agua, no sé, una cosa así, ¿sí? Porque no teníamos y no nos compraban, y bueno, entonces algo había que hacer, y también, bueno, la imaginación, ¿no? Entre todos, tratando de ver cómo podíamos armar algo que pudiera servir. Esto es fácilmente lavable,
con su celular, sacarlo a pasear por el pasillo con su mamá, tener el televisor, tener reloj que le permitiera al paciente saber en qué momento estaba, de día, de noche, qué hora era, no estar como perdido, que eso también favorece el delirium, ¿sí? Si no podía hacer actividad fuera de la cama, la actividad la hacía dentro, en la cama, cepillarse los dientes. Esto es un detalle, esto de la atención personal que el propio paciente se puede hacer a sí mismo, le significa para el paciente una cosa maravillosa, enorme, ¿sí? El paciente se puede higienizar solo, parece que no, pero es un detalle que no es menor. Este paciente está con una BNI y está con su reloj, está leyendo el diario, bueno, tratar de mantenerlo lo más despierto y conectado posible. Aquí está la familia, volvimos a entrar a la familia después de la pandemia, ahí están con una reposera, o sea, acá solamente se puede estar, no se puede comer, no se puede tomar mate, nada, para no tratar de hacer este tipo de asentamientos. Y bueno, la familia ve lo que se hace con el paciente y ve cómo está el paciente, ¿sí? Eh, un, un calendario que se va sacando todos los meses, se van tachando los días para que el paciente vea en qué día está, y además tiene reloj en otro lado, que acá no se ve, para que vea también la hora. El otro tema es las úlceras por presión. Como les dije, más del 70% de nuestros pacientes iban de alta con escaras, inadmisible. Entonces empezamos a trabajar el tema de las úlceras por presión. Lo que hicimos, bueno, hicimos un equipo, médicos y enfermeros de terapia intensiva, y una médica dermatóloga, que era la única médica que se dedicaba a las úlceras por presión en el hospital, y por lo tanto no podía estar todo el tiempo en la terapia intensiva. Este es un trabajo que lo publicamos en la revista brasilera. Entonces, lo que hicimos fue este equipo, que fue entrenado por la misma dermatóloga, bueno, se armó esta planilla donde se llenaban los datos, se creó un WhatsApp, un chat de WhatsApp, donde se mandaban las fotos de los pacientes a la dermatóloga, ella veía y daba las indicaciones de qué tratamiento se podía implementar, y cuando, bueno, ella podía, hacía 1 o 2 veces por semana, una evaluación in situ en los pacientes, pero bueno, teníamos una sola médica y había que optimizar este recurso, y no podía estar todos los días en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces con esto la dermatóloga iba viendo las lesiones e iba diciendo qué tratamiento poner para ese tipo de lesiones, tratamientos que ya a los cuales el equipo de la terapia intensiva ya había sido entrenado, ¿sí? Y además estaba también la familia en esto, ¿sí? ¿Y cómo estaba integrada la familia? La familia estaba integrada con actividades definidas, 2 veces por día, al menos 2 horas por día durante los 7 días de la semana. Lo que hacía la familia era monitorear la piel de los pacientes, desde la cabeza a los pies, ayudar a la rotación, evaluar, y sobre todo en los lugares de apoyo, en las prominencias óseas, y evaluar la evolución de las lesiones que ya tenía y la posible aparición de lesiones nuevas. Obviamente esto también llevó entrenamiento, varias charlas con la familia, esto fue voluntario, las familias que decidieron aceptar en esto, y les digo que fue una enorme sorpresa porque prácticamente se engancharon todos los familiares de todos los pacientes, porque bueno, algunos tenían cierta reticencia, le daba como cierta impresión, pero había otros familiares que se habían involucrado en este programa, y ellos mismos después decidieron involucrarse. O sea, esto fue como siempre pasa, ¿no? Hay 2 o 3 que lo hacen, yo no lo quiero hacer, pero bueno, veo, charlaban entre ellos mismos, eso también ayudó mucho. Y bueno, aplicación diaria de lociones y de cremas con vitamina A para la hidratación, o spray con silicona para los lugares de prominencias óseas. Todo esto también fue todo un entrenamiento, todo esto estaba en la habitación del paciente, la familia sabía cuál era la loción, cuál era la crema, cuál era el spray con silicona, sabía cómo usarlo, se higienizaba las manos, o sea, tenía todo, y asistía a la enfermería, a la rotación del paciente todos los días. Esto fue una enorme ayuda para la familia. Yo les estoy diciendo que 2 veces por día, todos los días, la familia miraba al paciente. Esto, la verdad que es imposible para enfermería poder mirar al paciente 2 veces por día y ver cómo están evolucionando las escaras y si hay escaras nuevas. Entonces, en esto la familia ayudó y muchísimo.
sea, esto le dio el sentido a la familia de por qué la familia estaba ahí y por qué nosotros la queríamos presente ahí. Y fíjense, ¿no? La participación de la familia, por supuesto, al principio era nula prácticamente, pero luego aumentó al 57%, la incidencia de las úlceras fue bajando al 75%, que yo le dije, con esto se nos iban los pacientes de alta, al 54%. Al alta los pacientes tenían mucho menos úlcera luego de este tratamiento, y esta intervención multifacética con la familia involucrada fue un factor protector para disminuir la incidencia de las úlceras por presión. Consultorio post-UTI, bueno, esto también tiene toda su historia, cómo empezamos, que no la voy a comentar, pero también aquí les presento los datos, que también los publicamos. Nuestros pacientes son pacientes jóvenes, la verdad que la edad nuestra mediana son pacientes jóvenes, la mayoría son traumatizados, politraumatizados, y la primera entrevista, o sea, con estos pacientes era al mes. Fíjense, 75% de estos pacientes, y esto también fue motivo, sabiendo a través del consultorio post-UTI, teniendo este dato también, nos permitió armar el programa con la familia por las úlceras por presión que les comenté anteriormente. 75% de los pacientes continuaban con úlceras por presión al mes de haberse ido de alta. Terrible, realmente sacar a un paciente con esto es limitarlo en todo lo que puede hacer. Utilizamos el Eurocall de los 5 dominios, movilidad, el autocuidado, las actividades usuales, el dolor y el disconfort. Discúlpenme. Estoy con un poco de ansiedad y depresión. Bien. En la primera consulta, el ECUAS es la autopercepción del paciente de cómo se siente. Fíjense en que al mes de la consulta, los pacientes se autopercibían bien, porque habían pasado por la terapia intensiva, ¿no? Eso es lo que nosotros pensábamos. Se autopercibían bien, pero cuando nosotros le hacíamos el EQ-index, o sea, que es más objetivo, los pacientes no estaban bien. Para nada estaban bien, estaban mal. Necesitaban continuar con todo el apoyo en toda su evolución post-terapia intensiva. Esto lo hicimos a los 3 meses, 6 meses al año, y como ven, la movilidad si bien fue mejorando, quedó aún al año el 40% seguía con dificultad en la movilidad. Entre el 30 y el 40% de los pacientes no se podían autocuidar, no se podían peinar, no se podían vestir, no se podían lavar, no se podían bañar. Las actividades usuales, el 50% había retornado a una actividad usual al año, ¿sí? El dolor y el disconfort fueron de los que más expresaron estos pacientes, lo mismo que la ansiedad y la depresión que persistió durante todo el año de seguimiento de estos pacientes. Esto lo llevamos a un estudio nacional, pido disculpas por mi referido en este momento. Lo llevamos a un estudio nacional, 320 pacientes. Estos pacientes ya eran más grandes que los nuestros tenían 33 años, estos eran 50 años. Le hicimos exactamente los mismos seguimientos, ¿no? Y como predictores independientes de mala calidad de vida posterior al alta, además de la enfermedad propia medida por el SOFA, aquí sí la edad tuvo impacto, que no lo tuvo en el nuestro. ¿Sí? En el nuestro no tuvo impacto la edad porque eran mucho más jóvenes, y sí el shock, los días de ventilación mecánica y la debilidad adquirida en la terapia intensiva. Pero cuando lo hicimos a nivel general, que la edad subió a 50 años, tampoco es que son muy viejos, ¿no? Son jóvenes. La edad tuvo impacto en una mala calidad de vida posterior. Y lo mismo, ¿no? Fíjense, al año apenas el 44% de los pacientes habían vuelto a trabajar, a estudiar o a ser parte de su vida previa. El 39% al año todavía necesitaba alguien que los cuide, porque tenían dificultad para autocuidarse, ¿sí?
El 31% tenían trastorno de la memoria, 24% necesitaban tratamiento de salud mental, 27% de debilidad. O sea, realmente una situación, que es lo que estamos viendo, y que se habla mucho ahora con el post-COVID, el long COVID, que es muy similar al post-UTI, nada más que más relacionado al COVID. Y un poco lo que hicimos fue esto, ¿no? Implementar lo que se llama el concepto ICASH. ¿Qué es el ICASH? El confort del paciente lo más temprano posible, que la terapia intensiva sea una terapia intensiva confortable para el paciente y no hostil para el paciente ni para la familia. La analgesia, como dijimos, el paciente no debe sentir dolor, mínima sedación, la que sea necesaria, y cuidados humanos máximos, ¿sí? Implementados en forma temprana, evitar la sedación profunda cuando es injustificada, esto es lo que así está escrito en el trabajo, nosotros lo estábamos haciendo, sedación profunda injustificada, o sea que esto fue lo que fuimos cambiando. Y aquí termino, la distancia entre el querer hacer y el poder hacer se acorta con la decisión y el entrenamiento. Cuando algo es posible, no importa lo difícil que parezca. Siempre hay alguna forma de hacerlo. Lo importante es empezar. Nada más y muchas gracias. Disculpen, pero justo estoy con un poquito de gripe. Te damos un tiempo para que descanses mientras vamos recepcionando las preguntas, que las pueden poner en el chat o levantar la mano. Cualquiera de los dos métodos, no somos tantos, puede dar resultado. La idea, aprovecho para mandar otro aviso, que es convocar al Foro Nacional de Violencia Sanitaria, que va a organizar FEMEVA el 25 de agosto en Capital. Va a ser presencial y por Zoom, así que va a ser una jornada de unas 3 o 4 horas, así que están todos invitados. Esto sería el día 25 a las 16 horas aproximadamente en la sede de Capital Federal de FEMEVA. Es una ocasión importante para que puedan estar. Ahora sí, yo diría de que abrimos el espacio para que puedan preguntar, y que aprovechemos para preguntar. Yo diría que abra el juego, Antonio. Yo tenía acá algunas preguntas que me habían pasado y que yo me marqué 2 o 3 que me parecieron interesantes. Una es la comunicación con las familias conflictivas. Ese es todo un tema, lo de la comunicación habló el tono ya hace 15 días, fue muy, desarrolló muy bien el tema de la comunicación, si querés tono después me podés ayudar, y se va a hacer dentro de 15 días. Pero yo les digo, yo no sé si esto es lo mismo en el hospital público que en el privado, me da la impresión de que en el hospital público el litigio con la familia es mayor, hemos tenido muchísimos problemas, y el tener a la familia presente nos bajó muchísimo el litigio. ¿Y por qué? Porque la familia está todo el día y ve que nosotros estamos trabajando, que también nos cansamos, que por ahí ponemos la música fuerte, que el paciente está bien y de pronto se descompensa. No es lo mismo que vea, y como le digo, que vea lo que estamos haciendo, si la familia viendo lo que nosotros estamos haciendo. Después es decisión de cada terapia intensiva, si la vamos a y hablando con la familia, si lo vamos a tener presente en el momento en que se va a hacer la reanimación cardiopulmonar, si en el momento que lo vamos a realizar la intubación, si en el momento que le están haciendo movilidad, eso después se habla con la familia. Pero eso bajó mucho, nos bajó muchísimo el litigio, porque la familia ve, no, es diferente a que venga, que esté una hora y a las 23 horas, no sepa qué pasa durante 23 horas y 23 horas después venga y lamentablemente el paciente está peor, y no sabe, y nosotros tenemos que explicarle por qué el paciente está peor. Cuando está dentro de la familia y el paciente se deteriora, nosotros hablamos con la familia en el momento en que la familia está ahí. Decimos, bueno, la verdad que estaba bien hasta ahora, empezó con fiebre, se empezó a excitar, bajó la presión, ahora vamos a ver, déjanos ver, qué sé yo, y la familia está ahí, y lo está viendo.
Y a nosotros eso nos bajó muchísimo litigio. Esa era una de las preguntas que me pareció interesante. No sé, Tono, si vos querés agregar algo a esto. Sí. El problema de la familia conflictiva, nosotros hicimos una experiencia que después que también se hizo en la clínica Bastarrica. Mejor dicho, yo saqué un modelo de los que ellos habían hecho. Era tener un grupo en un convenio, no un convenio, sino un programa que armamos con el servicio de psicopatología, que teníamos tres chicas que entrevistaban sistemáticamente a las familias cuando el paciente estaba más de 72 horas. ¿Por qué es sedentario? Simplemente porque el que está menos de 72 horas, en general ya todo el mundo baja la ansiedad porque salió de terapia intensiva. Algunos vuelven, pero digamos que Entonces, a los que estaban más de 72 horas, se evaluaba la familia y se volvían a evaluar en realidad la familia, hablar con la familia 48, 28, 72 horas. Lo que sí, cuando se percibía que una familia era conflictiva, ya sea por el médico que daba el informe, o las propias psicólogas evaluaban que el paciente era conflictivo, entonces se asesoraba al médico que daba el informe de cómo proceder. Esto se combinó y sucedió primero en un periodo donde teníamos la unidad abierta y después lo continuamos cuando la unidad estuvo abierta a la familia. En esto coincido con Rosa, que bajó la litigio, es cierto. Es decir, baja el nivel de litigio. De la familia, nosotros presentamos un trabajo porque las psicólogas que hacían este programa, familias en tres tipos: las que eran demandantes, las que que tenían una gran dosis de angustia, y aquellas que eran negadoras, es decir, el familiar que uno le presenta el cuadro, pero dice normalmente, no, mi familiar va a salir porque va a salir porque va a salir. Y esa familia en general, si había complicaciones, era el tipo de familia que más problemas nos traía, incluso cuando abrimos la unidad a los... esta evaluación de la familia, si uno tiene la posibilidad de contar con el apoyo del servicio de psicopatología, si es que existe en el hospital, tiene cierta utilidad realmente. Esto tiene que ir combinado con una política de designar o de, digamos, de definir bien explicitado de quienes dan los informes. Nosotros tratábamos que el 80% de los informes, no todos, los diera la misma persona. Digamos, normalmente cuando hicimos incluso un trabajo sobre eso, se variaba entre el 50 y el 75%. El ideal era el 80% de los informes por el mismo médico, para precisamente evitar las distintas interpretaciones. Y el otro problema que tuvimos con la familia es que originaba mucha resistencia en la enfermería. Esto les digo que si ustedes tienen de alguna manera oportunidad de hacer la política abierta,
lo observen, en general le piden una respuesta a las enfermeras sobre pronósticos, sobre cómo está el paciente. Y en este sentido es muy importante diferenciar y instruir al familiar de entrada de que la enfermera le puede dar informes sobre el cuidado de enfermería, que es lo que se debe hacer, porque creo que la enfermera puede dar un informe de cuidado mejor que el médico, y que el médico le va a dar toda la información. Esto era bastante común que la familia recurriera, sobre todo en horas de la noche, o en horas de cuando ya no está el staff, a preguntarle a preguntar a la enfermera cuál era la realidad del paciente, o si había cosas, es decir, problemas que la enfermera no podía responder. Estos son problemas que se nos plantearon a nosotros. Sí, sí, tal cual. Por supuesto que para nosotros la enfermera fue primordial. Muchos de los trabajos que hicimos sobre esto fue la enfermera participante, y esto de que si el paciente se descompensa o le sucede algo, empieza con fiebre o se excita o le baja la presión, es la enfermera la primera que está. Y que la familia hable con la enfermera si ve algo que no le parece adecuado, siempre en buenos términos, ¿no? Todo esto obviamente son cosas que siempre hay que ir hablando con la familia. Que no se desespere, a veces la enfermería, y eso también es una cosa que también le dijimos a la familia. Lamentablemente no tenemos la cantidad de enfermería que deberíamos tener. Todos estos trabajos que yo les mostré, esto que les mostré y otros más, nuestra relación de enfermería, en el mejor de los casos fue 1-2. O sea, una enfermera cada 2 pacientes, pero en realidad la mayoría de las veces no era así. ¿Sí? Entonces eso también le decíamos a la familia. ¿Sí? Tengan presente, entendemos, pero no sobrecarguen o no atosiguen a la enfermería, porque bueno, no va a poder hacer las cosas bien si no. Y eso era fundamental para destacar. Acá hay una que dice, en las puertas abiertas o la familia 24 horas, ¿dónde come, dónde se baña? ¿Hay estructura para eso? Bueno, a ver, nosotros no tenemos estructura para eso, no. La familia está con una reposera, una sola persona que se queda ahí no come, para comer va al hall principal de entrada. Había, creo que ya no está más, no lo sé bien, como un lugar para que se quedara la familia que vivía lejos, pero habitualmente la familia va y viene, se rotan entre ellos. Nosotros no tenemos un lugar, por lo menos en el hospital, quizás ahora esto pueda ir cambiando, esa era un poco la idea, ¿no? Que la familia pudiera tener algún lugar, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque también eso cuando estuvo en su momento generó problemas, problemas de relación entre los diferentes familiares. No voy a entrar en detalle, ¿no? Pero no es un tema menor, esto de que la familia tenga una especie de hotel donde se pueda bañar. Eso es una estrategia que tiene que ser muy bien pensada y ya le corresponde a las instituciones de salud, más que a nosotros, ¿sí? Y después había otra pregunta, ¿los partes médicos son flexibles o estrictos? No. También hay otra pregunta que dice que durante la pandemia, lamentablemente, la familia tuvo que dejar de entrar, es verdad, a nosotros también nos pasó lo mismo, tuvimos que volver todo para atrás, pero como ven las últimas fotos que les mostré, la familia volvió a estar ahora, después de la pandemia, volvió a estar y está presente y se está volviendo a como era previo a la pandemia, ¿no? Estas obviamente son decisiones de cada servicio. No, es difícil dar pautas como se puede hacer. Yo les puedo decir cómo lo hicimos nosotros. La verdad que nosotros fue terrible que la familia no estuviera presente durante la pandemia, pero bueno, era así, y lo entendimos. Los partes son flexibles en el sentido que lo que yo les dije, al estar la familia y ver que el paciente algo le está pasando, uno puede hablar en el momento con la familia. Hablará la enfermera, si lo que le está pasando al paciente excede lo que la enfermera le puede decir, nos llamará a nosotros, pero hablamos en el momento. Y hablar en el momento de lo que está pasando, en el momento en que la familia ve que algo cambió en el paciente, es totalmente diferente a explicárselo
24 horas después. Es totalmente diferente. Después está el momento o el periodo de una hora donde puede venir el resto de la familia a enterar, a saber, y pasar a verlo, los amigos, etc. Pero las otras 23 horas hay un familiar, una persona, un amigo, eso lo dispone la familia, lo dispone los allegados al paciente, que va a estar las 24 horas, se puede ir rotando y está viendo, y con ellos vamos a hablar todo el tiempo de lo que le está pasando. Y la familia con rol activo, no tiene rol pasivo, tiene rol activo. ¿Eh? Un poco lo que les dije de las úlceras por presión, para todo tiene rol activo. Sí. Respecto de este punto, nosotros no teníamos tampoco lugar para el familiar. Yo creo realmente que debe haber perdón, Tono, ¿alguien podría apagar el micrófono, sí. por favor, porque no se escucha? ¿Podrían apagar el micrófono? Gracias. Sí, Tono, discúlpame. Sí, que nosotros tampoco teníamos lugar. Yo creo que no hay casi ninguna unidad en el país, pueden contarse con los dedos de la mano, las que tengan comodidad. No. La política era y sigue siendo que dentro con el paciente se quede un familiar. En el horario de visita puede haber hasta 2, se van turnos, decía Rosa, para estar, y el que se queda o se quiere quedar de noche realmente tenía un sillón, pero no había otra cosa. Por supuesto que salen afuera, van a su casa y se rotan. No hay ningún lugar. Cuando se hicieron las normas de cuidados intensivos, las que están rigiendo en este momento, que fueron aprobadas en 2014, en realidad se comenzaron a escribir por el 2007, 2008, después, como siempre en el país, se aprobaron bastante después. Pero por ejemplo, en aquel momento se pedía porque no son obligatorias las normas, sino tentativas, orientativas, que se hicieran nuevos diseños de cuidados intensivos, se planearan algunas pocas cubículos que fueran por lo menos 14 metros cuadrados, cuando la enorme mayoría son de 9 metros cuadrados, si se llega a 9 metros cuadrados. Y lo que sí es cierto que para la próxima, digamos, si uno tuviera que diseñar una unidad, lo que tiene que tener en cuenta para el futuro, que probablemente tengamos que calcular algunas habitaciones con el fin que sean un poco más amplias, como para que pueda tener no digo una cama, pero un lugar un poco más amplio del familiar. Nosotros no lo tenemos, realmente no lo tenemos. Hay dos manos levantadas, María Jesús y Julia. María Jesús. Sí, excelente la charla, Rosa, y comparto lo que dijo Antonio también. Tenía varias preguntas. Una era, que ya la respondiste, en base a qué calculaban el plantel, que son las normas de la SATI, el plantel de enfermería. Porque hay otras escalas, sobre todo en pacientes con trauma, para calcular en base a las actividades que llevan más tiempo, a veces se logra conseguir más personal. Pero mi pregunta era, yo soy médica fisiatra y trabajé mucho tiempo con este tipo de pacientes yendo a hacer consultas en la terapia. Lo que quería saber era cómo incluían, cuando se empieza a hablar de rehabilitación, de la transferencia y de las posibilidades de rehabilitación y de mejora del paciente, cómo lo encaran. Esto es multidisciplinario, o sea, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, el paciente salió del evento agudo, no está con una hipoxemia refractaria, no está con un distrés respiratorio severo, se puede empezar a despertar, no está chocado. Sí, el paciente
que no está chocado, que no está con un distrés respiratorio severo, que no tiene una hipertensión endocraniana refractaria, ese paciente se puede empezar a rehabilitar, se puede empezar a hacer algo, aunque sea pasivo, algo, ¿sí? Nos sentamos En y lo eso, charlamos. Sí. no, perdóname, en eso estoy totalmente de acuerdo. Era la pregunta cómo lo encaraban con la familia, la transferencia después a otras instituciones, A a otro otros lugar, servicios. bueno, eso, ya ahora te entiendo, perdón, no te había entendido la pregunta. Sí. La verdad, en lo público es un problema enorme, porque no tenemos en lo público a dónde transferir a estos pacientes. Y lo hemos hablado miles de veces con el Ministerio de Salud. Lamentablemente en el público no hay instituciones públicas. Creo que el hospital del Dique se estaba armando, pero eran únicamente pacientes al principio que no tenían traqueostomía, después podía ser con traqueostomía, pero no podía estar ventilado. O sea, solo tenemos estos pacientes 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lamentablemente, no los podemos pasar. Y salvo que tengan una obra social o que el ministerio los pase a alguna de estas categorías de idioma, no me acuerdo ahora cuál, pero eso es uno cada muerte de obispo. La verdad, ese es un problema y una gran deuda que lamentablemente tienen los ministerios de salud a nivel público. Privado, sé que hay varios, no lo sé cuánto, pero público es una deuda que no lo hemos logrado en años, lamentablemente. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo hacer un flyer. En el Congreso de Terapia Intensiva estamos planeando realizar un taller sobre rehabilitación, precisamente. Rehabilitación en terapia intensiva. Conversando hace 3 días en un Zoom con Darío Villalba, el ex kinesiólogo, trabaja en Azul y en la Basilea. Le pregunté cuántas había, porque lo ignoraba yo, y no hay más de 10 instituciones en todo el país privadas, solo privadas. Hay 4 no sé si alcanzan a 10, me parece que me estoy equivocando, que son 8, porque eran 4 en Buenos Aires, 2 en Córdoba, una en Rosario, una en Neuquén, y no me acuerdo en qué otra provincia me dijo que había una. No hay ninguna en todo el país en el área pública. Esta información me la dio él, no es Y mía. es así, Y lamentablemente es es una así. deuda, Sí, como en el área dice pública sí, Rosa, privada hay mucho más. enorme. ¿Cómo? Sí, es una deuda, un problema enorme, porque no hay forma de derivarlo a los pacientes. Y aún con las privadas que hay, tampoco dan abasto el sector privado, ni las obras sociales, ni las prepagas para derivar a los pacientes, porque son mucho más los que hay que la capacidad instalada. Y yo quiero decir otra cosa. También está muy difícil en lo público, siempre yo voy a hablar en lo público porque trabajé toda mi vida en el público. La contrarreferencia, ¿sí? Cuando el paciente sale del estado agudo y empieza a tener estas necesidades de rehabilitación, de volver a su lugar de donde fue derivado al Hospital San Martín, que es un centro de derivación, también se vuelve terriblemente difícil. Con lo que esto significa para la familia, que se tiene que trasladar 500 kilómetros, 600 kilómetros, con lo que preguntaron, ¿y dónde se queda? ¿Dónde se baña? ¿Dónde comen? Bueno, todo eso a nivel público no está absolutamente para nada estandarizado, ni siquiera pensado. Todo es palabra, pero nada concretado, lamentablemente. Julia, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hago rápido. Una pregunta era, ¿quiénes integran el consultorio post-UCI? O sea, los interconsultores. ¿Por cuánto tiempo es el seguimiento? O si eso depende del paciente, ¿no? O si hay un límite y después, bueno, seguirá con consultorios ambulatorios comunes.
Y después quería decir algo, un comentario que es algo que me viene haciendo ruido a mí, pero porque sucede en la terapia donde yo trabajo, que es el tema de las fotos. Las fotos, yo quería saber si ustedes tienen algún sistema tipo un Drive o algo con clave para que solamente los usuarios puedan verlas, porque nos está pasando, y a mí es algo que me molesta y que lo hablo con mis compañeros, que esto de mandar fotos de la gente por WhatsApp, las tomografías, las fotos, las radiografías, todo, y que todo el mundo tenga acceso, a mí me parece que eso viola la confidencialidad de la historia clínica, que es un documento al que tiene que tener acceso poca gente. De hecho, está normatizado las historias clínicas informatizadas, que hay que tener clave, que para tener acceso no cualquiera lo puede hacer. Y me molesta muchísimo esto que está pasando de que circulan las fotos por WhatsApp y se mandan todo por WhatsApp. Por eso quería saber cómo hacen ustedes, porque nosotros mandamos las fotos así a dermatología, quemados a plástica, las tomografías a neurocirugía. Y yo no lo hago. Yo hago venir al consultor, pero durante el día los residentes, los otros médicos mandan todo por WhatsApp. Y a mí me parece que eso viola la confidencialidad de la historia clínica y la intimidad y privacidad del paciente. Hay una Eso cosa nada que más. yo no expliqué. Las fotos que iba a la dermatóloga Perdón. son fotos de la lesión. No, o sea, Sí, todo esto está, o sea, los pacientes que tienen la úlcera por presión están en la historia clínica. Ahora en el Hospital San Martín la historia clínica es electrónica, o sea, se accede con el código de acceso, como en todos eso. lados. ¿Sí? Lo que se pone es la cama, que lo sabe la dermatóloga, lo sabe la enfermera, lo sabe el médico, y solamente se manda la lesión. Así es la evolución de la lesión, o esta es la nueva lesión que apareció. O sea, no se manda la cara del paciente. Tampoco Eso el nombre. no, absolutamente no. Es la lesión. Eso. Porque Base sí, a la lesión, eso, yo entiendo. claro. Nosotros también mandamos la lesión, no mandamos la foto del paciente No, entero. no, 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 Pero no, va no. con el nombre. Y es por WhatsApp. Y a mí, No, nada, va con estoy tratando de ver bueno, el número cómo. de cama. Lo que pasa es que, a ver, y yo estoy totalmente a favor de mantener la privacidad de los pacientes, absolutamente a favor. De hecho, le puse las marquitas, pese a que tenía la posibilidad de mostrar estas fotos porque está hablado con la familia. Estas fotos son viejas, no son de ahora, pero yo igual les puse la marquita para que no se vea la cara. Hay cosas que se pueden mantener en la privacidad entre los profesionales. Una sola médica dermatóloga que haga esto para todo el hospital. Si no implementamos este trabajo, seguíamos con las úlceras por presión. Es así. Lo que yo dije de que había algunos familiares que le daba impresión, que tenían miedo, que no está bien, no obligamos a nadie, obviamente, porque entendemos eso, pero había familiares que sí se engancharon. Y de alguna forma hablaban entre ellos. Y entre ellos hablaban, o sea, se perdía la confidencialidad, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende lo que digo? Se ayudaban entre ellos. Ahora, ¿hasta dónde uno con eso está violando la confidencialidad cuando le está favoreciendo al paciente? A mí me parece que tenemos que balancear un poquito eso. Yo estoy totalmente a favor de mantener la confidencialidad, pero hay cosas que se pueden mantener entre los profesionales, se pueden mantener en el ámbito de la salud, y si la familia está dentro, la familia también ve lo que le pasa a otros pacientes. ¿Eso es perder la confidencialidad? No sé, porque podemos discutir. No sé, yo no tengo, la verdad que no tengo suficiente conocimiento para decir estamos permitiendo la violación de la confidencialidad, porque aparte entre ellos mismos, como les digo, se apoyan, entre las mismas familias se apoyan. Y eso es bueno para la familia y para los pacientes. Dicho esto, Sí. que lo podemos discutir, creo que se puede hacer algún Zoom o una nueva charla sobre esto, porque es todo un tema. Dicho esto, la primera pregunta que me hiciste era, perdón. ¿Quiénes integran el El equipo. Sí, comité sí, sí. post-UCI? Bien. A ver, nosotros el seguimiento lo hemos hecho al año, sobre todo para ir viendo cómo evolucionaban los pacientes, para ir asentando esto del consultorio post-UTI, pero luego, durante todo este tiempo, el equipo es multidisciplinario, es decir, hay un médico, en realidad estaba el médico intensivista, porque el consultorio
POS-UTI encima siquiera era un servicio, ni era una unidad docente, formaba parte de la terapia intensiva, tampoco siquiera logramos darle una independencia dentro del hospital, lamentablemente. Entonces estaba el médico intensivista, que era el que citaba, le hacía las diferentes scores, la caminata de los 6 minutos, ver todo, bueno, y después lo mandaba ya cuando venía la primera consulta, venía con la consulta para lo que fuera necesario, para dermatólogo, si tenía estas lesiones, para neumonólogo, para el psiquiatra o psicólogo, para sacarse sangre, para sacarse una radiografía. Ya venía con una lista de cosas donde le habíamos conseguido los turnos, habíamos hablado, y el equipo realmente está formado por todo el equipo que trabaja en una terapia intensiva, por todo el equipo. Luego seguirán con el clínico, con el neumonólogo, dependerá, el neurólogo, dependerá de cuál es la lesión que le ha quedado, ¿sí? Muchos de estos, como yo mostré en el trabajo nuestro, eran politraumatizados y sobre todo trauma de cráneo. Entonces, bueno, esos pacientes habían sido operados, seguían con el neurocirujano o el neurólogo, ¿sí? Después siguen, pero el equipo está formado por todos nosotros, y nosotros en particular, por el médico intensivista, porque lo teníamos dentro de la terapia intensiva, o sea, no era una unidad independiente. Está bien. No sé si eso te responde tu pregunta. Sí, eso quería saber si era un consultorio independiente o si, como vos decís, No lo conseguimos. ustedes mismos lo hacían. Sí. Eso. Rosa, Bueno, sí. ahí hay una pregunta que me parece interesante, el No la veo, el sí. pase con los familiares o sin los familiares. Sí, no lo tenemos con los familiares, no lo hicimos con los familiares, es una cosa que ahora se está viendo, ¿no? De incorporar a la familia en el pase, pero no, hasta ahora no incluimos a la familia en el pase, porque, esto sí que es todo un tema, porque la verdad que nuestro pase a la mañana dura 2 horas, mínimo. Entonces imagínense si tuviera la familia, creo que nos vamos a 4 horas. O sea, el pase es muy puntilloso, el pase de la mañana, muy puntilloso. Empieza a las 8:30 de la mañana y son las 10 de la mañana, 10:30, y estamos finalizando el pase. Pero obviamente que está escrito en muchos lados, que está muy bueno incorporar a la familia, pero bueno, nosotros todavía eso no lo tenemos. Por supuesto sí, que esté la enfermera de los pacientes que estamos pasando. No todo el plantel de enfermería, porque eso lo hicimos, y la verdad que se descompaginó totalmente la atención de los pacientes, sonaban las alarmas, entonces dijimos, bueno, si estamos pasando la cama 1, la cama 2, bueno, la enfermera que está con cama 1, cama 2, está en el pase. Los otros enfermeros siguen atendiendo, la reemplazan, y luego se va y viene, ¿sí? Así se nos hizo un poco más fácil. Pero bueno, esas son también otras modalidades. Bueno, me parece que no hay más preguntas, por lo menos que yo haya visto. No sé si hay manos levantadas, no las veo. Me parece que vuelvo a recalcar, el día 31 de agosto es la tercera charla que va a estar dedicada fundamentalmente a comunicación y que va a ser realizada por la licenciada María Aide Catelli. Excelente, Rosa, felicitaciones. Creo que fue Los papelitos para escribir. muy claro la disertación. Agradezco nuevamente a FEMEVA por la oportunidad y muchas gracias para todos ustedes. Muchas gracias realmente por la invitación, para mí ha sido un enorme placer, realmente. Hasta luego y gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Muchas Gracias.